Hoy nos vamos con una bonita clase de dibujo con esta linda temática de Navidad. Te estaré enseñando a realizar ese bonito estilo de personajes y no te preocupes si no sabes dibujar, todo te lo estaré enseñando paso a paso y desde cero. Necesitarás materiales súper básicos, basta con hojas, lápiz y borrador. Estaremos usando también marcadores o plumones. La lista completa de los materiales que estuve utilizando te lo he dejado aquí en la descripción de la clase. Así que quédate conmigo hasta el final de la clase del día de hoy y vamos a crear. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal de Mondolución Diseños y si nos acompañas por primera vez te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique la próxima vez que subamos un nuevo video. Para nuestra clase del día de hoy nos iremos con una clase de dibujo con una linda temática de Navidad y como materiales básicos para iniciar necesitarás lápiz, hojas, borrador, regla. Yo estaré dibujando sobre este tablero acrílico, lo haré con un marcador borrable, pero puedes hacerlo en tu casa con hojas, con lápiz, borrador y regla, eso es más que suficiente. Así que para nuestro primer diseño vamos a iniciar haciendo un óvalo. Recuerda que en clases anteriores hemos hablado en el dibujo que puedes apoyarte en líneas guías, líneas de referencia. Además también puedes iniciar haciendo este óvalo a partir de un círculo. Aquí internamente vamos a hacer otro óvalo, ese espacio será parte donde irá la nariz. Vamos a hacer por aquí otro óvalo que será la nariz. Vamos a dibujarle los ojitos haciendo dos trazos en forma de arco. Ese es un detalle que puedes dibujarlo desde el inicio o lo puedes hacer después de colocar color, ¿vale? Pero aquí lo vamos a estar dibujando para tener presente este paso. Así que nos vamos a hacer dos trazos en forma de arco por aquí y estoy dejándole un circulito para generar la iluminación, pero eso es algo que luego cuando estemos colocando color estaremos utilizando ciertas herramientas para dar este tipo de efectos. Dibujamos las cejas y la sonrisa. A nuestro personaje vamos a dibujarle un lindo gorrito de Navidad, así que por encima del óvalo y de manera diagonal vamos a hacer este trazo en forma de arco. A los laterales vamos a hacer este trazo con una pequeña curvatura y finalmente cerramos. Esto sería el borde del gorro, esta parte iría en color blanca. Vamos a borrar los trazos que quedaron debajo, este trazo no lo necesitamos, podemos borrarlo. Y hacia el otro lado, donde nos queda como un poco más de espacio, vamos a dibujar una orejita haciendo un trazo en forma de arco. Dibujamos la parte externa y otro trazo en forma de arco para la parte interna. Hacia la parte superior vamos a estar haciendo un trazo como si fuésemos a dibujar un triángulo. Hacemos el terminal del gorrito un poco más pequeño, más angosto y dibujamos por acá esta entradita como para darle un pliegue y hacemos un círculo para dibujarle ese pompón al gorro. Aquí nos quedaría la parte superior del personaje, ahora nos vamos a dibujar la parte inferior. Hacemos dos trazos en forma de arco para dibujarle esta camiseta a nuestro personaje. Luego vamos a estar haciendo a los lados como si fuésemos a dibujar una letra L para dibujarle las mangas de la camiseta. Ahora vamos a estar cerrando con un trazo en forma de arco hacia la parte superior para cerrar la camiseta y vamos a hacer otro trazo con una pequeña curvatura para hacer la pancita de nuestro personaje, otro trazo en forma de arco, ese espacio iría en color piel. Por aquí a los laditos hacemos un trazo también con una pequeña curvatura para dibujar como los bracitos, simulando como si los estuviese tomándose las manitas hacia la parte de atrás. Ahora para las extremidades inferiores, para las patitas, vamos a estar dibujando un trazo súper fácil con una pequeña curvatura como si estuviésemos haciendo una letra G o un número 6. De manera opcional para complementar nuestro personaje voy a estarle dibujando una cajita de regalo, así que es súper fácil como si estuviese escondiendo este regalo. Voy a dibujar un trazo en forma rectangular para dibujar la tapa de la cajita de regalo, el contenedor. Agrego por aquí un trazo en forma de arco hacia la parte superior para hacer el moñito, los dos moñitos de arriba grandes, los dos de abajo pequeños.
Este tipo de detalles siento que complementan súper bien. Por aquí dibujé esta cajita de regalo, pero también puedes dibujarle una estrella. Estamos como con temática de Navidad, así que podemos agregarle una estrella, un bastón de caramelo. Voy a agregar detallitos como unas líneas para simular como iluminación, aunque estos detalles al final se los vamos a estar haciendo con color. Por aquí nos falta colocarle el ombligo. Voy a estarle también agregando como unas pequitas y a la camiseta le voy a estar agregando un corazón. Así nos queda esta primera opción de osito, osita con temática navideña. Me parece súper lindo. Recuerda que puedes hacer cambios también en los elementos decorativos en la cajita de regalo. También cuando estemos colocando color podemos hacer muchos cambios en la temática de colores. Así nos queda esta primera opción. Nos vamos con nuestro siguiente diseño. Nos vamos a dibujar un gnomo, así que vamos a iniciar haciendo este trazo como si fuese una montaña. Ese será el borde del gorrito. Hacemos este trazo en forma ovalada, esta será la parte de la nariz. Por aquí con un trazo curvo vamos a estar cerrando el gorrito, la punta la vamos a estar haciendo doblada y un poco más angosta. El tamaño del gorrito podemos jugar muchísimo con ese elemento, ya que podemos hacerlo bastante largo, podemos hacer la punta que nos quede totalmente derecha, levantada o inclinada o doblada. Vamos a estar dibujando los bigotes, así que desde el centro de la nariz vamos a estar haciendo un trazo en forma curva a lado y lado. Así que dibujamos por acá estos dos trazos, luego los vamos a estar cerrando con otro trazo curvo hacia la parte superior y vamos a dibujar una coleta, un moñito para simular como si estuviese amarrada la barba, y hacia la parte inferior hacemos un trazo en forma triangular. Hacia el otro lado, de manera opcional, podemos hacer lo mismo, o en este caso voy a estar dibujando un elemento complementario, y es que voy a estar haciendo una galleta. Esta galleta llevará una forma de árbol de Navidad y va a ir sobrepuesta, así que voy a hacer un trazo como si estuviésemos haciendo un triángulo. Por aquí voy a estar borrando cierta parte de la barba porque va a abarcar este espacio. Así que vamos a hacer esta forma de esta galleta, y este mismo diseño lo vamos a estar haciendo para hacerle otro borde a la galleta. Al lado de la galleta también voy a estarle dibujando un bastón de caramelo, así que hacemos este trazo curvo y cerramos. Voy a dibujar por aquí la manita, súper fácil. Vamos a estar haciendo un trazo como si fuese una letra C. Por acá cierro, este trazo será parte de la barba, y también voy a estar dibujando la manita que me quede nivelada con la otra. Voy a empezar a cerrar el diseño de la barba, así que voy a estar haciendo este trazo con esta curvatura bastante pronunciada. Para los zapatos, súper fácil, vamos a sacarlos aquí que salgan desde la barba, como si estuviese la barba tapándolos un poco, un trazo curvo hacia la parte de abajo un poco más recto, y a los lados vamos a estar cerrando con un trazo con una pequeña curvatura para que simule como si fuese la bata o el vestido de nuestro gnomo. Hacia la parte superior voy a hacer un pequeño trazo para cerrar y dividir donde inicia la barba, y un pequeño espacio que iría en color piel. Por aquí voy a colocar detallitos que simulen iluminación. Voy a hacer las divisiones del bastón de caramelo. Muy opcional, si lo deseas puedes dibujarle esta correíta por aquí hacia la parte superior en el gorro. Siento que le da un toque más navideño aún, pero sería un detalle totalmente opcional. Si lo deseas, también en la punta del gorrito puedes agregar un trazo en forma circular y hacer un pompón.
Por acá finalmente nos queda este bonito gnomo al cual le puedes hacer muchos cambios en el gorro, hacerlo más largo, en punta, quizás con la punta inclinada. Bueno, muchos detalles que podemos colocarle, así que aquí nos queda este lindo diseño y nos vamos con nuestra siguiente opción de dibujo. Nos vamos ahora con una opción de una linda gnoma, así que vamos a iniciar haciendo un trazo como si fuésemos a hacer un cuadrado, solo que no lo cerramos, las terminaciones, las puntas son un poco más ovaladas. Vamos ahora a estar haciendo un óvalo que será la nariz. Luego vamos a estar haciendo un trazo en forma de arco, esto será el borde de donde inicia el gorro. Hacia la parte superior, muy similar a lo que estuvimos haciendo con nuestro gnomo, vamos a estar haciendo el gorrito con una forma triangular, solo que la punta la vamos a terminar en forma de espiral. Vamos a dibujarle un flequillo a nuestra gnoma, algo muy similar. El trazo es muy similar a lo que estuvimos haciendo para la barba o bueno, los bigotes de nuestro gnoma. Hacemos dos trazos así con esta curvatura. Ahora en el centro nos vamos a dibujar un cuellito como si estuviésemos haciendo un corazón al revés. Vamos a hacerle este vestido con unas tirantas, así que vamos a hacer por acá que pasen por debajo del trazo que hemos hecho del cuellito. Vamos a hacer dos círculos para simular unos lindos botones y de momento cerramos este primer trazo con un trazo también curvo. Ahora podemos dibujar el cabello al final o en este punto si queremos que quizás el cabello se vea enfrente o detrás de la ropa. Podemos cualquiera de las dos opciones tomarlo. Voy a borrar por aquí estos laterales para que el cabello salga un poco, así que voy a borrar por aquí y vamos a hacerle una pequeña curvatura al cabello y una pequeña punta al cabellito, pero no tan puntuda. Esa punta lleva una pequeña curvatura, algo ovalada. Ella llevará el cabello trenzado, así que para darle un poco más de sentido a las trenzas vamos a hacer este trazo en diagonal. Hacemos este trazo para darle un poco más de sentido. Parece como si estuviésemos dibujando como una Y, así que hacemos este trazo. Lo mismo lo vamos a estar haciendo hacia el otro lado. Un trazo en diagonal, tratamos de tener como la misma altura, que nos quede algo parecido. Y luego vamos a estar cerrando estas trencitas con unos trazos como en curva, como si estuviésemos haciendo como unas ondas. Voy haciendo estas onditas, esos trazos curvos, pero en la medida que me voy acercando a la parte final de la trenza, empiezo a disminuir el tamaño de la onda para que se vaya haciendo un poco más pequeña. Lo mismo lo hacemos al otro lado. Aquí, como lo hicimos en el diseño anterior, vamos a hacer por acá un trazo rectangular para simular como una colita, pero aquí sí vamos a hacer unos moñitos, así que vamos a hacer este trazo como si fuese un triángulo y sacamos dos trazos a los lados en forma rectangular. Ahora lo que nos resta es por acá sacar a los lados parte del vestido. Este vestido es un vestido ancho, así que por aquí voy a sacar esta parte del vestidito complementándolo y siempre me mantengo haciendo los trazos no plenamente rectos, sino con una pequeña curvatura. Para simular los zapatos o las botitas, súper fácil, voy a estar haciendo dos trazos como si fuese a hacer un cuadrado. Y a los lados sobre el vestido con un trazo en forma de arco voy a simular como si fuesen las manos. Por aquí le agrego detalles como la sonrisa, algunos detallitos así como estos trazos curvos para el cabello y podemos también estarle haciendo unos trazos al gorrito. Podríamos dejarlo de un solo tono, podemos agregar puntitos también al vestido. Bueno, esto con color se va a ver espectacular, así que hay muchas ideas que nos pueden surgir de elementos decorativos que podemos agregarle a la ropa, al gorro, al cabello.
Por aquí voy a agregarle al gorrito este trazo en forma de corazón y también voy a estarle haciendo unas líneas con una curvatura. Así nos queda esta bonita opción de Noma, súper lindo. Esto con color se va a ver espectacular. Nos vamos con nuestro último diseño y luego nos vamos a colocar color. Vamos a hacer una casita navideña. Para esto hacemos para el techo 2 trazos en forma curva y también vamos a hacer otros trazos con bastante curvatura, simulando como si fuese nieve. Cerramos la casita hacia la parte de abajo, pero vamos a tener una característica y es que se reduce un poco el trazo que estamos haciendo hacia la parte inferior. Queda hacia arriba ancho y hacia abajo levemente un poco más angosto. Luego, en todo el centro vamos a hacer un arco para simular la puerta de la casa. Decoramos también con 2 bastones de caramelo. Voy a hacer otro trazo en forma de arco súper delgadito para simular un borde. Eso es como para darle un poquito más de volumen y de relieve a la puerta para que no se vea como tan básico. Y también en la parte interna de la puerta voy a estar dibujando una estrella. Para la estrella dibujamos la parte superior, dibujamos luego a los lados y este mismo trazo hacia la parte de abajo. Más arriba de la puerta hacemos un círculo y luego por dentro vamos a hacer un trazo en forma de espiral. Ahora hacia alguno de los dos lados vamos a estar dibujando también una chimenea. Vamos a hacer un trazo rectangular, pero la chimenea en la parte superior también va a llevar nieve derretida, así que hacemos lo mismo que hicimos en el techo, pero un poco más pequeño. Así nos va quedando nuestra última opción de diseño. Ahora, paso a seguir, voy a estar llevando estos 4 dibujos a color, así que los estaré dibujando sobre una hoja de opalina. Puedes usar cartulina o el papel de tu preferencia. Voy a estarlo dibujando con lápiz, estaré pasando luego los trazos con un marcador permanente negro y el siguiente paso, empezar a colocar color. Listo por acá el diseño, lo hice primero a lápiz y luego estuve colocándole un marcador permanente negro, exactamente un micro punta. Recuerda que en la descripción te estaré dejando la lista completa de todo lo que estuve utilizando. Me iré con nuestro primer personaje, este lindo osito, y voy a estar utilizando un marcador permanente. Me voy con este bonito tono que es un tono ocre. Puedes utilizar tus herramientas de preferencia, marcadores a base de alcohol, marcadores a base de agua, plumones, lápices de color, acuarela. Puedes llevar eso también al mundo de la pintura y se vería súper lindo. Ese tono lo estaré colocando en la orejita, en el rostro y las patitas. Para el gorro y la camiseta, por supuesto que nos vamos con rojo, colores súper navideños. Para el centro de la orejita, la pancita y el espacio que nos queda en blanco en la carita voy a estar utilizando este tono piel. Estoy usando lápices de colores. Para la cajita de regalo me estaré yendo con un azul claro, con un morado y para el moño me voy con un color dorado.
La nariz la estaré haciendo de color negro. Listo todos los colores, nos vamos ahora con un paso importantísimo que es colocar sombreado o contorno. Así que para el color blanco me estaré yendo con este marcador gris súper clarito. Para el color ocre con un tono un poco más oscuro, puede ser un tono café y así sucesivamente. Este paso recuerda que nos proporciona más profundidad, le da más dimensión, hace que nuestros tonos no se vean tan planos, así que te lo recomiendo muchísimo. Por aquí le voy a estar agregando unas mejillitas rosaditas, así que muy suavemente por aquí con el lápiz de color rojo, también con ayuda de un rosado, voy a ir poco a poco difuminando en forma circular para ruborizarlo un poco en esta zona. También voy a estarle colocando con el micro punta permanente negro unos puntitos para simular unas bonitas pecas. Listo por acá este primer diseño, súper linda, ¿verdad? Ahora nos vamos a colocarle color a la casita. Estaré trabajando en tonos muy similares. Voy a estar, bueno, la nieve lo vamos a estar dejando en color blanco. Ahora me voy con este mismo color ocre que será el fondo de las paredes de la casa. Para la puerta me estaré yendo con un tono marrón y para los bastoncitos de caramelo, por supuesto que, bueno, los voy a estar haciendo como muy tradicional, voy a estar haciendo las franjitas en rojo. Claro está que podemos hacer muchos cambios en los colores, eso te lo repito mucho en nuestras clases porque pues los colores es algo muy subjetivo, podemos realmente hacer esto en tonos muy pasteles, pero si te quieres ir de pronto como algo muy tradicional, yo por aquí estoy jugando y estoy redondando bastante en los tonos, pero puedes hacer esto como en tonos como muy pasteles, en tonos muy caramelos, quizás utilizar rosados, tonos aguamarina, o nos vamos como por los tonos muy tradicionales, como color como galleta, como el rojo, como el verde. Así que por aquí para los bastoncitos quise irme con lo tradicional. Vamos a hacer las franjas en rojo. El espiral también lo estaré haciendo en rojo. Voy a colocarle el color dorado que estuve utilizando para el moño. Se lo voy a estar colocando a la estrella. Puesto todos los tonos, ahora nos vamos con este paso súper importante que es el de colocar sombreado o contorno interno. Lista por acá nuestra casita navideña, ahora nos vamos con los gnomos. Por aquí voy a seguir utilizando la misma gama de colores, me estaré yendo con este tono rojo para el gorrito y para esa pequeña parte del vestido que se queda notando a los lados del gnomo. Negro y dorado para este bordecito que le estuvimos haciendo al gorro. También voy a estar utilizando el tono dorado para colocarle al borde de la galleta.
Me voy con el tono piel para la nariz, para esos espacios súper pequeños que se logran ver como parte de la carita, tono piel para las manos. Me estaré yendo también con rojo para el bastón y con un verde para colocar en la parte interna de la galleta. Para los zapatos me estaré yendo con un color marrón. Recuerda el papel importante que juega la sombra o el contorno interno. Si tengo este rojo, le voy a estar colocando un vino tinto para darle sombra a las zonas donde utilice rojo. Para el tono piel voy a estar utilizando un color naranja. Para el blanco podemos hacerle la sombra o el contorno en gris. También podría ir en celeste y así sucesivamente. Para el verde, un verde más oscuro. Para el marrón, un color marrón más oscuro. Ahora por aquí nos queda listo este lindo gnomo y nos vamos ahora a colocarle color a la gnoma. Le haré el gorrito con rojo, pero no completamente todo rojo. Voy a estar haciendo unas franjas en diagonal donde vaya rojo, blanco, rojo, blanco. También voy a estar utilizando el tono rojo para darle color a los moñitos, también a ese bordecito del cuello que le estuvimos realizando. Voy a estar utilizando el mismo color ocre para el busito o la blusa que tiene nuestra gnoma. Y voy a irme con un tono verde, el mismo que utilicé para la galleta. Ese tono lo voy a estar utilizando para el vestido. Y nuevamente el tono marrón para los botones y los zapatos. Por aquí estoy terminando de colocarle este tono dorado a este corazoncito y ahora nos vamos a darle un bonito efecto al cabello. Puedes jugar mucho con el tono del cabello, yo me iré con 3 tonos, voy a iniciar con un amarillo súper claro, aquí voy a pintar de manera uniforme. Puesto el tono amarillo, ahora me voy a ir con un amarillo un poco más intenso y vamos a estar haciendo este efecto en el cabello para simular como unos cabellos delgaditos, darle más sentido a esta parte del cabello. Esto mismo lo vamos a hacer a ambos lados, de arriba hacia abajo sacamos como unos cabellos, unos pelitos. Me gusta mucho porque esto mismo lo podemos llevar a diferentes colores. Por aquí me fui con un amarillo claro, un amarillo un poco más intenso y finalmente le voy a estar colocando un tono naranja. Podemos dejarlo mínimo con 1, 2 o 3 o 4 o 5 tonos. Puedes jugar muchísimo para darle este efecto al cabello.
puesto el amarillo más intenso. Recuerda, es importante dejar secar muy bien antes de colocar encima otra tinta, otro color de marcador para evitar dañar el papel. Aquí con el tono naranja se puede apreciar un poco más los trazos, así que nuevamente empezamos a dar este efecto de pelitos, de cabellos. Siento que se ve súper lindo y además puedes jugar mucho con los tonos. Por ejemplo, puedes iniciar en un gris súper claro, luego un gris más intenso y finalizar en un negro, o un amarillo, un naranja y luego un tono marrón o café. Así que por aquí nos vamos con este último tono dando este efecto al cabello. Voy a decorar el vestido con el marcador dorado haciendo unos puntitos grandes, medianos, pequeños, y aquí ya he puesto la sombra de la misma manera que lo hicimos con los 3 diseños anteriores. Con este marcador, este resaltador gris pastel, voy a estar colocando un bordeado exterior a los 4 diseños, y con ayuda de un pincel cero y pintura blanca, también puedes utilizar un marcador acrílico blanco, vamos a estar colocando iluminación. Y finalmente por aquí nos quedan estos 4 lindos diseños con esta temática de Navidad. Idea que podrás utilizar, imagínate esos diseños para decorar una bolsa de regalo, una caja, llevar esos diseños quizás al mundo de la pintura, de la acuarela, la técnica que desees. Sé que se te estarán ocurriendo muchas ideas a partir de lo que has aprendido el día de hoy. Además puedes jugar mucho con la temática de los colores. Me encanta este efecto tan bonito que le hemos dado con el marcador dorado. Me gusta mucho la temática de los colores. Espero que lo lleves a la práctica. Compártele esta bonita idea a alguien. Sé que te lo estará agradeciendo y sin duda así nos ayudas también a hacer crecer nuestra comunidad y por ende nosotros seguir creando más contenido donde sigas aprendiendo. Recuerda que en nuestro canal te estarás encontrando también con nuestra membresía de YouTube, en la cual puedes unirte por un valor súper, pero súper asequible y empezar a disfrutar de todos nuestros talleres. Te estarás encontrando con taller de muñequitos, dibujo y pintura en tela, lettering creativo, letra Timoteo, muchos talleres los cuales puedes ir desarrollando a tu tiempo y a tu ritmo, y recuerda que no necesitas tener experiencia, todo te lo enseñamos desde cero. La lista completa de materiales te la he dejado en la descripción de la clase. Si deseas unirte a nuestra membresía, también te he dejado el link aquí en la descripción de la clase. Gracias por haberme acompañado hasta el final de la clase del día de hoy y recuerda que suscribirte a nuestro canal y activar la campanita es totalmente gratis, así que hazlo para vernos la próxima vez que subamos una nueva clase. Mi nombre es Nidia, muchísimas gracias por acompañarme en esta clase y gracias por aprender con Mundolución Diseños.